Estamos de regreso en JNE Noticias. Nos acompaña aquí en el estudio Diana Chávez, coordinadora de proyectos de la Asociación Civil Transparencia. Como saben, hace 2 días se aprobó el cronograma electoral. La Comisión de Constitución y Reglamento tuvo a bien ya definir este cronograma. Diana, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por la invitación, muy bien. Y bueno, hemos estado mirando el cronograma con atención, el debate, el producto final. Y estamos muy satisfechos con el resultado, muy satisfechas y satisfechos con el resultado porque lo que vemos ahora es orden en los plazos. Ya vemos que los procesos futuros tienen mucho menor riesgo de desarrollarse pues con esta superposición de plazos entre partidos que se inscribían, que inscribían sus listas, que no necesariamente pasaban por procesos de democracia interna, tachas, impugnaciones, retiros que al final dejaban confundidos a todos los electores. Claro, acumulaban carga procesal, como bien dices tú, confundían a los electores, y lo más importante es que vemos voluntad política, porque hay que recordarle al público televidente que la reforma electoral tiene pues a diferentes actores involucrados, ¿no? Autoridades, transparencia, por supuesto, es el inicio también, mucho tiempo invertido en trabajo, pero son las autoridades quienes finalmente van a decidir qué es lo que se hace y cómo se hace. Sí, así es. Como tú misma lo has dicho, es un acto de buena voluntad política. Es un proceso larguísimo, además. El proceso, pues la discusión de la reforma electoral tiene aproximadamente 4 o 5 años. No se llegaba nunca a una solución final o no veíamos pues todas estas propuestas plasmadas en una solución final. Ahora sí la vemos en el dictamen de la Comisión de Constitución. Y el tema de cronograma, pues para algunas personas puede ser bueno, de repente no tiene mucha importancia, pero ordenará en realidad tantos problemas prácticos que causaron pues confusión, incertidumbre en el proceso último. Ciertamente, ¿no? Da la pauta. Exacto. ¿No? De inicio. Sí. ¿Es posible hablar pues de prioridades, ciertamente, dentro de una reforma que busca ser sistemática, integral? Sí. Sí, nosotros creemos que de hecho hay prioridades. Ha sido un buen punto de partida el cronograma porque ya tenemos los plazos, el orden general del proceso, digamos, y hemos terminado aparentemente con un problema de informalidad. Y es que el gran problema en el desarrollo del proceso es pues la informalidad que nos identifica en muchos niveles, ¿no? Económicamente, políticamente, y que era transversal al desarrollo de las campañas y al desenvolvimiento mismo de las organizaciones políticas. ¿Cómo veíamos plasmada esta informalidad en la forma en la que se manejan los plazos, siempre apurados, siempre a última hora para inscribir las listas de candidatos, para desarrollar las elecciones internas, para inscribir incluso al partido? Y en cómo se manejan las finanzas partidarias, ¿no? Ese es otro de los temas que consideramos de prioridad. También la exigencia de filtros mucho más exigentes para quienes van a candidatear finalmente representando a las organizaciones políticas y a la población. Creemos que es necesario establecer impedimentos de postulación mucho más estrictos, controlar las finanzas de campaña también de manera o con mecanismos de sanción política y administrativa mucho más estrictos, que al final lo que impidan es que intereses ilícitos entren a la política y entren al sistema de representación. Y qué bueno que menciones lo del financiamiento, porque justamente al término de esta sesión del día martes, ¿no? Lo que se ha dispuesto es que la siguiente sesión se aborden temas justamente de financiamiento de partidos y cuotas electorales. Sí, así es. De hecho, uno de los temas en el debate de cronograma electoral es que se estaba abordando artículos que incluían medidas de acción afirmativa, como por ejemplo las cuotas de representación de hombres o mujeres, ¿no? De mujeres, en realidad, ya sabemos, ¿no? Pero la discusión era si es que en este debate se iba a incorporar
la ampliación o no de la cuota, ¿no? Del 30 al 50%, ¿no? Exacto, porque el informe final del Grupo de Reforma Electoral del Congreso establece dos grandes avances. Primero, la ampliación de la cuota de género a 50% y también la alternancia de género. Es decir, que los candidatos hombres y mujeres se ubiquen desde el primer lugar de la lista hombre-mujer, hombre-mujer o mujer-hombre, mujer-hombre, para que el 50% de mujeres no esté concentrado en posiciones no elegibles, ¿no? Eso, y que exprese realmente una voluntad, ¿no? Un deseo de participación política dentro del género, ¿no? Sí, en realidad que establece condiciones de igualdad en la participación política de las mujeres. Hay otras medidas que ya no han entrado, digamos, o que se fueron diluyendo a medida que progresó el debate, como por ejemplo la de acoso político hacia las mujeres, ¿no? Había un proyecto de ley muy interesante que recogía una propuesta del periodo parlamentario anterior, y que lamentablemente al momento de llegar a la redacción final del texto se estableció una figura un poco extraña que era de acoso político de mujeres y hombres. Entonces ahí ya se pierde pues precisamente la acción afirmativa que es garantizar un ambiente seguro para que las mujeres participen políticamente, ¿no? Bueno, ciertamente no todas las propuestas han sido recogidas, claro, ¿no? Y lo mismo pasa en financiamiento, por ejemplo, en transparencia, ¿no? ¿Cuáles fueron las propuestas? Bueno, hubo consensos muy importantes, creo yo, en ajustar los mecanismos de control a los que están sujetas las organizaciones políticas. Hay un tema que tengo entendido que se va a debatir en la próxima sesión, que es el de dádivas, que bueno, causó gran polémica por las exclusiones y que tendría que ir de la mano, creo yo, con los plazos que se acaban de aprobar en el cronograma electoral, porque sería una pena pues que todas estas previsiones de exclusión que se han planteado con una anterioridad muy prudente al proceso electoral para no generar incertidumbre, luego se vieran de alguna manera rotas por las exclusiones a último momento. Por ello se habla de la intangibilidad también de la norma, ¿no? Sí. Y otras medidas interesantes que todavía podrían entrar en el debate, porque todavía tengo entendido no está decidido si es que entran o no, son por ejemplo los topes para las actividades proselitistas, ¿no? Hay propuestas para que haya topes sobre estos montos, no necesariamente con un donante identificado, con un aportante identificado, que a veces forman gran parte de las contribuciones que reciben los partidos en época de campaña, ¿no? Son estas actividades como rifas, polladas, conciertos, etcétera, etcétera. También, ojo, la participación de empresas, que en un contexto como el que vivimos actualmente, tenemos pues que recuperar la confianza, ¿no?, en nuestras autoridades. Así es, en la propuesta había una prohibición de que cualquier empresa, cualquier persona jurídica con ánimo de lucro participara como aportante de una organización política. Hay propuestas, yo diría que que van un poquito menos, pero que igual establecen importantes mecanismos de control, como por ejemplo, no permitir la participación de empresas como aportantes de campaña, pero hasta cierto tope, hasta 200 UITs, por ejemplo, y necesariamente estas aportaciones tienen que darse mediante el sistema financiero. Todas estas operaciones tienen que estar bancarizadas, ¿no? La bancarización en general de todas las operaciones que excedan una UIT son un gran paso a la formalización y a la prevención pues, de la intervención de intereses ilícitos en este sentido. Y en esta misma línea, ¿no?, siguiendo con el esfuerzo de no darle espacio a la corrupción, me parece está también la prohibición de no recibir dinero, ¿no?, o aportes de personas que hayan sido condenadas por terrorismo o delitos de lavado de activos. Sí, incluso la prohibición es bastante estricta y se extiende hasta 10 años después de que esta persona haya cumplido su condena, ¿no? En este sentido, deberíamos ir también al momento de decidir quiénes pueden candidatear o no, ¿no es cierto? Si una persona que ha estado, quien puede lo menos, no debería poder lo más, ¿no? Entonces, quien ha estado condenado por este tipo de actividades ilícitas contra el Estado, de narcotráfico, etcétera, estaría prohibido de ser aportante y por lo tanto debería estar prohibido también de poder candidatear a un cargo de elección popular, ¿no? Así es, por supuesto. Si bien este tema, ¿no?, del perfil de los candidatos, de cuáles serían sus requisitos, no es próximo al debate, porque no está en agenda, sí es importante discutirlo porque es aquello que reclaman también los ciudadanos en el día a día,
¿no? Sí. Durante la votación, luego de una votación, queremos buenas autoridades. De hecho, nos levantamos, prendemos las noticias y lo que vemos son autoridades siendo encarceladas por delitos gravísimos, ¿no? Y son autoridades que de solucionarse este problema podrían tranquilamente postular el próximo año, no al mismo cargo, porque no hay reelección inmediata, pero sí otros cargos, ¿no? Hay gobernadores regionales que podrían tranquilamente postular a alcaldes provinciales y viceversa. Entonces, creo que es un criterio de protección de nuestro sistema que deberíamos tener en cuenta. Y que seguramente va a ser discutido porque algo que mencionaste importante, ojo, es el consenso, ¿no? La unificación en líneas generales que ha habido sobre la reforma electoral y sobre la necesidad que tenemos de un sistema que unifique, repito, diferentes leyes, ¿no? Sí, yo creo que si algo hay que resaltar de todo este proceso es la confluencia de ideas. En los dictámenes que hemos visto, en los predictámenes que hemos visto, en el proyecto final del grupo de trabajo que ya culminó sus labores, si algo se puede ver es la confluencia de iniciativas que vienen del jurado, del mismo Congreso, del Poder Ejecutivo, de la sociedad civil. Incluso hay iniciativas que vienen o que se parecen mucho a otros sectores a los que aspiramos integrarnos, como por ejemplo hay propuestas sobre financiamiento que van mucho por la línea de lo que la OSCE recomienda al Estado peruano en materia de integridad para su incorporación. Entonces, creo que el tema del consenso es un gran logro de por sí. Bueno, y el consenso, ojo, se logra también cuando se desarrollan espacios para... ¿no? Espacios para el debate, espacios para la discusión, que es lo que está haciendo también, hay que mencionarlo, la Asociación Civil Transparencia, ¿no? Ustedes están desarrollando talleres, foros, me parece, para discutir y poner en debate la reforma electoral. Sí, de hecho nosotros estamos desarrollando una campaña que se llama Democracia sin Corrupción. Y bueno, el tema de reforma electoral no siempre ha sido un tema amigable de conocer para la ciudadanía. Lo que nos hemos propuesto y lo que estamos haciendo es difundir este debate, cómo se está dando el proceso, las prioridades o los temas urgentes que afectarían directamente o gravemente, mejor dicho, los resultados de las próximas elecciones. Hay una gran diferencia entre tener una autoridad corrupta y no tenerla. Entonces estamos yendo por ese lado, ¿no? La prevención de la corrupción, la preservación del sistema libre de intereses de terroristas, narcotraficantes, miembros de organizaciones de crimen, criminales, organizaciones que en la Amazonía talan madera o depredan recursos naturales. Todas estas cosas son las que queremos prevenir. Estamos realizando por eso foros, conversatorios, mucha actividad también con chicas y chicos de universidades, que es algo que nos alegra muchísimo porque vemos mucho interés de población joven en estos temas, en formar parte de estos temas. Y bueno, próximamente vamos a estarles contando de otras iniciativas que involucran a este grupo de personas que está participando en las actividades, que están coordinadas pues por nuestros voluntarios, nuestros coordinadores regionales en todo el país, y que van a involucrar otro tipo de actividades públicas también. Han estado en Arequipa, Chimbote, Pucallpa, Puno, Moquegua, Hilo, Huaral, van a estar próximamente, me parece, en Tarapoto, Cajamarca, Cusco y Quitos. Vamos a intentar cubrir la mayor cantidad de regiones posible. También es algo que nos gusta, que nos enorgullece, es que nosotros no solamente vamos a la capital de los departamentos, nos movemos un poco más por otras ciudades que no necesariamente son atendidas siempre, ¿no? Estamos intentando movilizar mucho a jóvenes. Creemos que es muy importante que chicas y chicos de universidades, institutos, incluso escolares, estén interesados en estos temas pues desde una edad temprana. Clave entender que la reforma electoral no es solo para las autoridades o de las autoridades, sino para el ciudadano común. Sí, y clave para nosotros también tratar esos temas con la población, con la ciudadanía, para que no sienta que ejercer sus derechos ciudadanos se agota en ir a votar, ¿no? Ver todos estos temas con ellos, con tanta anticipación a una elección,
en realidad te da como resultado personas que conocen perfectamente cómo se desarrolla el proceso electoral, las condiciones en las que compiten los candidatos y todos los intereses que podrían afectar positiva o negativamente el desarrollo, cómo estas personas van a ejercer el poder una vez que sean elegidos. Bueno, finalmente ya tenemos que irnos a una pausa. Diana, me imagino que los televidentes pueden acceder a la información que ustedes comparten a través de redes sociales, en su página web. Sí, nosotros somos muy activos en Twitter. Nuestra cuenta en Twitter es AC Transparencia. En Facebook estamos como Transparencia Perú y nuestra página web es transparencia.org.pe. Muy bien, muchísimas gracias. Hemos conversado con Diana Chávez, coordinadora de proyectos de la Asociación Civil Transparencia. Pausa y regresamos con más.